Ven, mira lo que encontramos. Es increíble. Sí, lo es. ¿Qué tan largo será? Bajo las aguas del río Virginia, un equipo de exploradores descubrió un campo de batalla escondido de una guerra que crearon los Estados Unidos. De la nada, aparecieron unos objetos que jamás habíamos visto antes en la pantalla. No esperaba esto. ¿Ya vieron que hay cañones? Bajo la mirada de Estados Unidos contemporáneo, barcos de guerra de 240 años yacen en el fondo de un lago. Hay 10 hundidos en esta zona. Acabamos de encontrar el 11º. ¿Lo tenemos? Estamos trabajando con barcos que son la evidencia tangible del evento que llevó a la independencia de Estados Unidos. Estos naufragios nos ayudan a entender la guerra de independencia de una forma completamente nueva. La faceta naval de la Guerra de Independencia es absolutamente crucial y definió la guerra. Las 13 colonias americanas se levantan para enfrentar a un rey británico. Pero su causa parece perdida. Los patriotas son una milicia especializada en el combate terrestre. Pero en una época en la que el poder naval es de suma relevancia, la Marina Real Británica gobierna las olas. Los británicos tenían poder sobre el mar y mientras tuvieran esa gran superioridad naval, los norteamericanos jamás podrían vencerlos. Entonces, ¿cómo fue que los comerciantes, granjeros y pescadores de las colonias americanas se enfrentaron al poder marítimo más grande del siglo XVIII? Lo que sucedió fue algo inexplicable. Un grupo de colonias lograron luchar una guerra contra la nación más poderosa del mundo y ganaron. La lucha por las aguas de Estados Unidos comienza aquí, en el lago Champlain de Vermont. ¿Podría un solo bote, prácticamente sin armamento, explicar cómo pretendieron los rebeldes ganar en contra de casi toda posibilidad? En otoño de 1776, zarparon 15 barcos de guerra de los patriotas desde esta fortaleza rumbo a Ticonderoga, en el extremo sur del lago. Estamos en suelo sagrado para la flota americana, y la flota del lago Champlain debe ser considerada la primera flota americana. La flota es liderada por un hombre que eventualmente traicionaría al movimiento independentista, Benedict Arnold. Su misión era defender estas aguas de las poderosas fuerzas británicas que se reunían en el norte. Benedict Arnold hizo cosas heroicas mientras estuvo aquí, en Champlain Valley. El lago Champlain es muy importante porque tiene 193 kilómetros de largo de norte a sur. Es como una carretera interestatal en tiempos de la independencia. Quien fuera que controlara el lago tendría la ventaja en el desarrollo de la guerra. En este punto crítico, las esperanzas de la independencia dependen de esta primera flota de batalla. Pero a 2 meses de zarpar, la armada de Arnold queda en ruinas. De las 15 naves en la flota americana, solo regresaron 4, entre todos los barcos al fuerte Ticonderoga. ¿Qué pasó? Lo que sucedió con gran parte de esta flota se rodea de misterio. Ahora, 2 siglos después, el arqueólogo Art Cohn espera descubrir todos los secretos debajo del lago Champlain. Donde sucede la historia, siempre quedan rezagos. Si encontráramos una nave que pudiera conectarlos con la historia, esa sería nuestro santo grial. Me pregunto si habrá restos físicos que podamos ver, tocar y estudiar, que puedan iluminarnos sobre lo que en verdad sucedió aquí. Art y su equipo rastrean el camino de la flota al norte de Ticonderoga en busca de remanentes. Un sonar escanea el fondo del lago a cientos de metros de profundidad, buscando de forma minuciosa en este
Y finalmente, detectan algo prometedor. Ahí está. Mira esto. Por lo que veo, esto tiene una longitud de 15 o 20 metros. Eso excelente, excelente. Ok, hay que escanear 2 metros. Despliegan un vehículo operado a distancia y lo guían a más de 60 metros hasta el objetivo. Es increíble. Está prácticamente intacto. Esto podría ser muy importante para poder identificar qué barco es este. Si este naufragio resulta ser un barco de batalla de la Marina Patriota, eso podría introducir a Art a la historia de su derrota en el lago. ¿Pero lo es? Combinando la información del escaneo y las imágenes submarinas, podemos hacer que las aguas del lago Champlain desaparezcan. El mástil de un barco que no ha visto la luz en siglos se asoma a la superficie. Y al drenar el agua, un cañón gigante y oxidado que apunta hacia la proa es revelado. Descansa sobre una embarcación antigua de 20 metros encallada en el fondo del lago. No está roto. No está fragmentado. Es un barco completamente intacto que logró conservarse hasta nuestros días. Pero con un solo cañón, este raquítico bote no parece ser un arma de guerra. Sin embargo, mientras Art lo examina, logra ver una hilera de aparejos que sobresalen del marco del casco. Evidencia de que este barco en algún momento poseía una gran variedad de armamento. 8 soportes de hierro forjados a mano, que indican la posición exacta de todas las armas giratorias que estaban montadas ahí. Son devastadoras a corta distancia, perfectas como antiabordaje. Son sencillas de apuntar, sencillas de cargar y disparar, y eso las hace algo indispensable. Art también encuentra puntos de anclaje en los costados. Estos soportarían 2 cañones más de gran peso. Él está convencido de que este es un barco de la Guerra de Independencia. ¿Pero será uno de los de Benedict Arnold? El cañón sobreviviente y los puntos de anclaje para las otras armas son piezas clave que guían a Art a pensar que era un barco de batalla de la flota de Arnold. El hecho de tener un cañón, eso es como una firma. Es como un documento que nos dice que este bote es lo que esperábamos o lo que nos gustaría que fuera. Art ha descubierto un barco artillero de remos y velas, mejor conocido como Gundalow. No hay duda alguna de que este artillero es de la flota Benedict Arnold. Un veterano de una olvidada batalla que definiría el futuro de los Estados Unidos. Combinando los detalles del naufragio con una investigación en los archivos de la Independencia, Art sigue en busca de más pistas. Avista una caja inusual, descuidadamente fija al interior del casco. Jamás había visto algo parecido en un bote artillero. Entre más fijaba mi atención en eso, me di cuenta de que había municiones en la caja. Y entonces mi mente comenzó a trabajar y yo solo pude gritar ¡Eureka! Es una caja de municiones. Fue algo increíble. Ahí está otro detalle que resulta poco familiar. A un costado del barco había una muesca grande. Y Art no encuentra sentido en esto. Debo decir que hacer muescas en esa posición te deja más vulnerable a las olas y al agua, pero igual decidieron hacerlo.
Mientras Art trata de descubrir qué sucede, se da cuenta de algo muy grande: la forma del casco. Es un tipo de diseño naval usado por granjeros de la colonia para transportar paja. Este tipo de nave claramente se usaba para viajar por ríos y humedales poco profundos para cortar paja que pudiera regresar a la granja. Todas estas extrañas características comienzan a tomar sentido. La Marina Británica llevaba años de desarrollo, de disciplina y de seguir un protocolo. Y no podría haber un contraste más grande con lo que tenemos enfrente. Los patriotas comenzaron a actuar por iniciativa propia. Adaptaron una caja para municiones. Y la muesca fue hecha porque el casco era demasiado alto para sus cañones. Ellos literalmente se robaban o pedían prestado tanto material como les fuera posible. Oigan, tenemos ese cañón. Bueno, debemos hacerlo funcionar. ¿Lo elevamos o cortamos un trozo del barco? No lo sé. No tenían planos. Tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha. Los patriotas se van a la batalla reclutando marineros aficionados que eran armados con un arsenal saqueado en una barca modificada para transportar paja. Con toda esta información, Art indaga sobre el balance de fuerzas en el lago. Descubre que los británicos desplegaron una poderosa flota de más de 30 barcos en las aguas del lago Champlain. El 11 de octubre, esta fuerza dominante ataca a la improvisada flota de Arnold, que constaba de 15 barcos cerca de la isla Valcour. Art se da cuenta de que los patriotas se enfrentaron a una fuerza muy dispareja. Esta batalla se luchó durante muchas horas, en las que se dice que los cañones no pararon de disparar. El servicio a bordo de la flota de la isla Valcour tuvo que ser el peor trabajo del mundo. Con la pérdida de 11 barcos patriotas y la vida de 60 hombres, la primera pelea naval estadounidense termina en derrota. Pero el destino del artillero que descubrió Art sigue siendo un misterio. Este fue encontrado a más de 38 kilómetros al sur de la batalla. Estaba en una posición recta y sin señales de daño por una batalla. Además, la mayoría de sus armas fueron quitadas con cuidado. Entonces, ¿qué le sucedió a este misterioso bote de batalla? En las costas del lago Champlain, Art Cohn intenta recrear las horas finales del barco hundido de Arnold. Un proyecto de 2 años para reconstruir la barca acondicionada. Esto le ayudará a entender qué fue lo que sucedió. Bienvenidos a bordo de la réplica más fiel que podrán ver. Este bote es de guerra, es un barco de batalla, tiene armas pesadas. Ese era su propósito, su misión era ir a la guerra. Art se enfoca en por qué el artillero hundido no tenía armas. Tan solo disparar las armas, el retroceso y la energía que eso producía hubieran hecho temblar las tablas recientemente acondicionadas. Tendrían que comenzar a taponar debido a las fugas, y cuanto más dispararan, más fugas tendrían. De alguna manera, el barco de guerra improvisado sobrevive a la batalla. Sin embargo, también se encuentra hundido en las profundidades. Creemos que desecharon las armas grandes para aligerar el bote y evitar que se hundiera, pero tenía tantas fugas que tuvieron que abandonarlo y dejarlo ir. No tuvieron opción, y así se hundió muy lentamente en paz hasta el fondo, en donde quedó perfectamente erguido con el cañón aún fijo, buscando al enemigo y con el mástil en alto. Es una de las pocas naves patriotas que siguen a flote después de la batalla. Al final, el artillero se hunde. Pero aún faltan cosas por descubrir. Para averiguarlas,
Art usa como ayuda un inventario naval original de 1776. Todo comienza con el regreso de una flota perteneciente a Estados Unidos de América al lago Champlain, a las órdenes del general brigadier Arnold. Miren aquí, como ven tiene fecha del 22 de octubre de 1776. Las probabilidades de estar en un documento que enlista todos los barcos y cada aparejo, y además en la última columna, el destino de la nave. Hay un barco en la lista que coincide con su naufragio. Ese bote que encontramos en el fondo del lago Champlain, ese bote es el artillero Spitfire. Después de estar perdido por 240 años, Art finalmente encuentra al Spitfire. Una parte de la valiente pero condenada defensa de Arnold en el lago Champlain. Sin embargo, el sacrificio en el lago no fue en vano. La batalla le da un poco de tiempo a los rebeldes, suficiente para que una milicia improvisada se convierta en un ejército formidable. Jamás ha habido una flota, no importa el tamaño, que haya servido a un propósito más grande o que haya muerto de manera más gloriosa que la flota del lago Champlain. Y durante los siguientes 2 años, los colonos lucharon contra los casacas rojas hasta lograr frenarlos. Cada bando tenía sus victorias, desde el noroeste hasta el profundo sur. Pero en las aguas, los patriotas aún estaban lejos de igualar a la Marina Real. Lago Ontario, en Nueva York septentrional. ¿Puede un colosal naufragio en el fondo del lago explicar cómo se logró una victoria clave sin disparar una sola bala? A medida que la guerra avanzaba, los británicos aprovecharon su superioridad naval para mantener el control de los Grandes Lagos. Desplegaron el más grande navío militar que se haya visto en estas aguas. ...24 metros de longitud, con escotillas para 22 cañones. El barco de Su Majestad, el Ontario, es tan poderoso que las fuerzas de los patriotas abandonan por completo la región. Los británicos esperaban que ese barco se mantuviera ahí custodiando el lago y ondeando la bandera británica durante muchos años en el futuro. El 31 de octubre de 1780, durante Halloween, el HMS Ontario emprende el viaje con una guarnición de 62 tropas. Se dirigieron al pueblo de Oswego, en Nueva York, pero nunca llegaron. ¿Cómo puede un barco construido por carpinteros británicos competentes pasar de estar a flote en medio de un lago a desaparecer de la nada? Encontraron en la costa el sombrero del capitán, también su binóculo, mantas y una brújula. Es todo lo que encontraron. El cazador de naufragios Jim Kennard quiere descubrir de una vez por todas qué fue lo que sucedió. Y le pide al buzo experto Dan Scoville que se una a la búsqueda. El lago esconde todo tipo de secretos, y el hecho de poder ir a buscar alguno de ellos y descubrir qué sucedió en torno a él me parece bastante emocionante. Dan y Jim exploraron por 3 años a través de más de 517 kilómetros cuadrados del lago, siguiendo la ruta inicial del Ontario hasta Oswego. Pero no encontraron nada más que estéril limo y rocas. Eventualmente, solo les quedaba por revisar la parte más profunda del lago. Dan envía a su sumergible remoto hacia la espesa oscuridad del abismo. Desciende más de 152 metros. Solo encontraron una lancha de madera. De pronto, más allá de la oscuridad. Miren, ¿ya vieron? Hay un enorme hoyo ahí. Y le di la vuelta al casco y fue cuando vi las ventanas a lo largo de la popa del barco.
Todavía siguen en su lugar después de 200 años en las profundidades. De verdad no creo que haya otro barco por ahí que se vea como este. Este es el HMS Ontario. Y de pronto, ahí estaba. Y toda esa incertidumbre que podías tener se terminó. El HMS Ontario, finalmente descubierto. Uno de los barcos de guerra del siglo XVIII mejor preservados. Entonces, ¿quién o qué lo hundió? La única manera de descubrirlo es drenando las profundas aguas del lago. Y así revelar esta obra maestra de la Guerra de Independencia. 2 mástiles aún se mantienen erguidos. Una hilera de ventanas de las habitaciones de los oficiales, todas en perfectas condiciones. La nave completa se hace presente, inclinada sobre uno de sus costados. No hay daño alguno a la vista. Incluso la campana del barco sigue en su lugar. Ni la cubierta ni el cañón han sido tocados. Para Jim y Dan, el hundimiento del HMS Ontario es casi demasiado perfecto. De verdad me pregunto qué sucedió. ¿Por qué no hay un hoyo ahí? Absolutamente todo está en orden. Está entero. Es bastante sólido. Por eso la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? En los Grandes Lagos, Jim Kennard inspecciona el hundimiento del HMS Ontario. No hay daño visible. Está casi intacto. Pero si inspeccionamos de cerca, no todo es tan perfecto. En la popa hay 2 cañones que se han soltado y están atascados contra el timón. Eso es muy inusual. Los 2 cañones juntos pesan alrededor de 900 kilogramos. Entonces, ¿qué ocasionó que esos cañones estuvieran así? Algo violento sucedió. Pero no hay ninguna evidencia de alguna batalla. Jim decide revisar los registros de la noche de Halloween de 1780, buscando alguna anomalía. Reúne viejos diarios, artículos del diario y manifiestos de barcos de todas las colonias americanas. Pero es el análisis de un meteorólogo experto el que llama su atención. Hace 2 siglos y medio, el lago Ontario fue azotado por una bomba climática. Sucedió algo muy repentino. Era un frente frío que vino desde el noroeste hasta el suroeste. Provocó vendavales de 48 a 64 kilómetros por hora y que la temperatura cayera 30 grados en 1 hora. Es evidencia importante, pero difícilmente definitiva. Incluso una tormenta así de intensa no sería capaz de hundir un barco de guerra construido para alta mar. Jim regresa a inspeccionar el naufragio. Entre los aparejos, descubre una pista pequeña, pero significativa. La polea que sostiene las velas más pequeñas está replegada. Pero las del mástil central no lo están. Esto puede significar que la vela principal del Ontario aún estaba izada cuando azotó la tormenta. La tripulación británica, que no estaba acostumbrada al clima de Estados Unidos, es tomada desprevenida. La tripulación estaba en el proceso de bajar las velas, pero al parecer no tuvieron tiempo para lograrlo. Y por lo tanto, todo salió mal.
La enorme e imponente vela detona una terrible secuencia de eventos para los marineros británicos. Primero es golpeada por una ráfaga de viento, haciendo que Ontario comience a ladearse. Y los cañones sueltos sobre la cubierta son una dramática evidencia de lo que sucedió después. Ese barco tan fuerte terminó cediendo y los cañones quedaron colgados, solo detenidos por las cuerdas hasta que éstas se rompieron. Los cañones sueltos golpearon el timón destrozándolo. Esto causó que el barco se hundiera. Sucedió en cuanto las velas tocaron el agua. Cuando las enormes velas tocan el agua, actúan como paracaídas y comienzan a arrastrar al Ontario. Ese barco no volvería a ver la luz. Se hundió lentamente entre las olas y hasta el día de hoy permanece descansando de costado. El misterio del HMS Ontario al fin ha sido resuelto. La Marina Real se había enfrentado a un enemigo inesperado: el impredecible clima de una masa continental. Y ese no es el único problema de Bretaña. Después de 5 años de batallas, debido a la resistencia americana y suministros insuficientes, la máquina de guerra está llegando a su límite. Pero la Marina Real se mantiene en pie de guerra. Van por tierra y transportan tropas a través de la costa este. De pronto aquí, en el río York de Virginia, algo extraordinario sucede. Un repentino y decisivo cambio en el balance de poderío naval deja a su paso una impresionante flota de devastadores naufragios británicos. El arqueólogo marino John Broadwater ha venido a Yorktown, escenario de la última gran batalla de la independencia americana. Una batalla que dependió del control del río York. La guerra de independencia sucedió en este lugar, Yorktown. Esta parte de Yorktown puede, en muchos sentidos, ser considerado un lugar de batalla terrestre y marítima. En el verano de 1781, el general británico Cornwallis ocupa Yorktown con 8,000 casacas rojas y una flota de barcos. Los barcos de tropas, los que transportaban caballos, los que transportaban comida. La armada británica entera acababa de llegar desde el mar. Los colonizadores rebeldes, liderados por George Washington, lo ven como una oportunidad para una batalla decisiva. Comienzan a avanzar desde Nueva York para poder rodear y sitiar a los británicos en Yorktown. Pero más de una docena de barcos de la Marina, incluyendo el más grande de Cornwallis, el HMS Karen, con 44 armas, dominan el río York. La Marina de los Patriotas no puede hacerle frente a la flota británica. Muy bien, ya es hora. Pero ahora John Broadwater y su equipo encuentran algo que dará un giro en la historia de la independencia americana. En este lugar al fondo del río York, una masacre sin precedentes para la Marina Real. Algo terrible le sucedió a los británicos y aquí mismo está la evidencia para demostrarlo. Ven, mira lo que encontramos. Es increíble. Sí lo es. ¿Qué tan largo será? Hasta ahora, John y su equipo han detectado 11 naufragios bajo estas aguas. Y están seguros de que todos son barcos del general Cornwallis. Esto literalmente es un cementerio de barcos británicos en ambos extremos del río. Es un hallazgo único e increíble que no verás en ningún otro lado. Entonces, ¿cómo es que una flota de la importante marina inglesa fue doblegada? Solo una inspección detallada de todos estos restos nos revelará la respuesta. El sonar ha detectado 3 naufragios en el sector norte del río. John explorará el blanco más grande del grupo.
John, responde, hacemos una revisión. Estoy por llegar al fondo. Roger. Puedo ver las tablas. 3 de las costillas del barco. Veo algo muy interesante. Voy a analizarlo. Encontré algo de cobre. El cobre es un hallazgo inusual en un barco de madera del siglo XVIII. Pero, ¿qué es lo que las increíbles ruinas de este barco de guerra de la Marina Real podrán revelar sobre el punto de quiebre de la batalla de Yorktown? El equipo de John Broadwater en las aguas del río York ha encontrado cobre en los restos de un barco de guerra británico de la era de la independencia. Esto es un hallazgo curioso. Para develar el misterio de esta extraña nave hundida, tenemos la posibilidad de combinar toda la evidencia recolectada y drenar el río York. Y así podremos observar los restos de un veterano de 200 años de la flota perdida de Cornwallis. La silueta de una bestia de 43 metros está encallada en el fango. Falta gran parte de esa vieja nave de madera, pero el fondo del río esconde más que los restos del naufragio. Al quitar el fango y revelar la parte baja del casco, podemos observar los restos de cobre en la cubierta. Esto es increíble. El barco está cubierto con cobre. Esto lo hace veloz e hidrodinámico. John sabe que es único y algo innovador en tiempos de la Guerra de Independencia. El chapado de bronce fue un avance tecnológico que colocó a Bretaña muy por arriba de la fuerza naval de otros países. Eso es algo significativo. Cuando John revisa la flota del general Cornwallis, solo hay un barco del tamaño de su naufragio y con un laminado de cobre. Es una gran pista que apunta al poderoso HMS Karen, el navío principal de Cornwallis que controlaba el río York. Este claramente tenía que ser Karen. Estoy convencido. Es un descubrimiento increíble, pero también desconcertante. Los americanos no tenían nada con qué enfrentar un barco de guerra tan poderoso. Entonces, ¿por qué queda tan poco de él? El HMS Karen era muy importante para Cornwallis. Era la nave más grande que tenía a su servicio. Era una nave poderosa y gracias a ella logró ponerse al mando en cualquier lugar que estuviera. John espera encontrar pistas de lo que le pasó al barco entre los artefactos recuperados del naufragio. Tenga. Sí, gracias. Este es un buen ejemplo del laminado de cobre de Karen. Se ve que esta pieza aún está unida al casco de madera. De pronto, John encuentra una pieza de cobre bastante inusual. Esto debe ser cobre fundido, que solía ser una pieza de laminado, pero ahora, como puedes ver, perdió la forma. Mira esos hoyos y burbujas. Es como si de la nada hubiera comenzado a hervir. Para que el cobre pueda fundirse, debe estar a más de 1000 grados Celsius, que son casi 2000 grados Fahrenheit. El cobre fundido puede significar solo una cosa: un voraz incendio en el HMS Karen. La nave insignia de Cornwallis se hunde en un infierno. Debió ser un incendio más allá de lo común. La frustración que los británicos debieron sentir al perder su preciada nave. Pero ¿qué fue lo que pudo haber producido el fuego estando en un río? La historiadora de Harvard, Maya Jasanoff, ha retomado la investigación. Ella cree que es improbable que la milicia de los patriotas
haya tenido el armamento necesario para poder convertir a la nave insignia del general Cornwallis en una bola de fuego. Lo mejor que podemos hacer al pensar en estas imponentes naves del siglo XVIII es considerarlas como tanques. Fueron construidas para ser muy resistentes. Creo que provocar a Karen con disparos de los americanos no sería lo más efectivo. Maya cree que para poder enfrentar al HMS Karen, los patriotas debieron haber recibido ayuda. Algún aliado poderoso que ahora se unía a la lucha contra los británicos. Francia. El 30 de agosto de 1781, la Marina francesa bloquea el río York. El general Cornwallis y su flota ahora están atrapados en Yorktown. Yorktown es el acontecimiento que trajo a Francia a la guerra apoyando a los estadounidenses. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así eran las cosas. ¿Qué tenían los franceses que pudiese haber destruido al HMS Karen, la más importante nave británica? Cuando Maya indaga un poco más, descubre que los franceses enviaron fuerzas por tierra para unirse al asedio. Montaron artillería a la orilla del río. Los franceses tenían tecnología muy avanzada para ayudar a la alianza franco-americana. Y cuando analiza la artillería, se da cuenta de que tienen un arma muy especial en su arsenal. Hornos portátiles que pueden calentar balas de cañón hasta el rojo vivo. Los franceses tenían esa artillería especial, le llamaban fuego griego. Pero el calentar balas de cañón será suficiente para poder destruir un barco de guerra de última generación. Maya visita una forja para poner a prueba la tecnología francesa. Una bala de cañón al rojo vivo. Veamos qué puede hacerle a la madera. Obviamente se va a quemar. Comenzó a hacerlo de inmediato, pero tardará en incendiarse. Hay que probarlo con una vela y veamos qué pasa. Por supuesto que funciona. Y también se expande bastante rápido. Al tocar la vela, se incendia enseguida. Maya ahora está convencida de que si las balas en llamas hubieran golpeado al HMS Karen, el infierno se pudo haber desatado al instante. Se hubieran incendiado las maderas, los espatos, los aparejos. Para cuando comenzó a hundirse ya estaba muy dañada. Ahora todo tiene sentido. Por eso es que Karen terminó en el fondo del lago. La demostración con balas incandescentes fue impresionante, pero Maya sigue buscando evidencia que pueda confirmar su teoría. Y encuentra algo en un viejo diario. Este es el testimonio de primera mano de lo que sucedió la noche en que Karen se hundió. Había un testigo. Un proyectil al rojo vivo disparado hacia nosotros incendió a Karen. Un barco de artillería británico con 44 cañones se vio envuelto en un fuego que se expandió a través de los aparejos combustibles. Esa es una descripción increíblemente vívida de los ataques con balas incandescentes de los franceses. Ahora estamos seguros de que el laminado de cobre del HMS Karen es evidencia de un inesperado ataque por parte de la artillería incandescente francesa. ¿Podría esta revelación explicar el cementerio de naufragios británicos que John Broadwater descubrió en el río York? El equipo se sumerge entre el grupo de naufragios cerca de Karen. ¡Ya regresó! ¿Qué encontraste? ¿Qué es esto? No estoy seguro. Déjame verlo. Espero que funcione. Yo creo que es un trozo de madera calcinada. Me parece que es una buena pista. ¿Podría esta ser evidencia de otra víctima del fuego griego? Estamos cerca de Karen. Ella está apenas a un par de cientos de metros. Tiene evidencia de quemaduras. Es claro que las balas incandescentes diezmaron a la tropa de Cornwallis. Este grupo de naufragios en Yorktown no estaría aquí de no ser por los franceses. Con cada naufragio que investigamos, añadimos una pieza más al rompecabezas sobre el papel que jugaron en la guerra. Pero la guerra aún no termina.
¿qué es lo que este barco, sin daño alguno en batalla, puede revelar sobre los últimos planes británicos para ganar la batalla de Yorktown? En el río York, en Virginia, los barcos británicos fueron separados y hundidos. Pero estos no son los únicos barcos que cayeron en la batalla. Exactamente detrás de la posición del general Cornwallis en Yorktown, en el banco sur del río, una hilera de barcos hundidos yace en una línea perturbadoramente recta. Y al ver las imágenes submarinas, el arqueólogo marítimo John Broadwater es sorprendido por la excelente condición de uno de los naufragios. Estaba tan bien preservado que llamó nuestra atención de inmediato. Era algo inusual. Estaba la cubierta, las mamparas, tenía demasiados detalles. ¿Por qué este prístino barco se encuentra en un grupo de ruinas? Al reunir las imágenes submarinas, podemos revelar este naufragio como nunca antes. Los muñones de 2 mástiles atraviesan la superficie. Es una nave de madera de 22 metros, con un casco pronunciado. ¿Qué fue de esta nave? Dentro del casco, tallado en una barrica, hay 2 letras misteriosas. John vuelve a revisar los manifiestos de la flota británica de Yorktown. Descubre que los tallados son las letras J e Y y coinciden con el nombre de un capitán. Y ese era Joseph John Husband, y su nave se llamaba Betsy. Es un descubrimiento increíble. El Betsy es un barco de suministros militares. Pero ¿por qué está hundido si está casi intacto? Viendo el naufragio drenado, John encuentra algo extraño en el fondo del casco. Encontré una apertura rectangular que parece haber sido cortada. Es un bloque pequeño, es demasiado extraño. Demasiado, diría yo. Esto es un indicio de que pudo, en definitiva, ser quien hundió a Betsy. La apertura hecha intencionalmente es un agujero de escotilla que permitió que el agua inundara el barco. Pero ¿por qué el general Cornwallis hundiría intencionalmente su propia nave de suministros? John descubre una pintura del siglo XVIII del asedio de Yorktown que él cree puede guardar claves vitales. Se llama Washington y sus generales, por Charles Willson Peale. Podemos ver a los generales parados en fila. Observen el tamaño que tiene la pintura y todo lo que hay en escena. Algunos de esos detalles son mucho más interesantes. Por aquí podemos ver la orilla del río York y la línea costera de Yorktown. Y si vemos más de cerca, ¿qué es lo que hay? ¿Ya vieron? Vemos mástiles y un gran número de barcos hundidos. Al comparar la escena de la pintura con un mapa del río York, podemos ver una increíble correlación. Esta es toda una hilera de barcos, hundidos a lo largo de la playa, igual que como vimos en nuestra evidencia arqueológica. Y es muy probable que alguno sea Betsy. Ver sus mástiles salir de entre el agua junto con los otros barcos es una verdadera revelación para John. Los mástiles de estos barcos claramente forman una barrera sólida que evitaría que los barcos de los franceses enviaran tropas en botes pequeños desde la distancia para poder atacar el lado de la costa donde estaba Cornwallis. Eso explica por qué están ahí y muestra lo eficiente que era la barrera en contra de un ataque de los franceses.
Los gloriosos barcos de batalla de la Marina Real, reducidos a convertirse en una barricada submarina, igual que otros tantos desechos. En cuanto al agujero que encontramos en Betsy, ahora sí tiene sentido. Desecha un barco, bloquea a los franceses y protege tu posición. El hundimiento de Betsy sella el último capítulo en el cementerio de naufragios británicos. La Marina Real, que alguna vez dominó estas aguas, ahora solo es parte de un lúgubre paisaje submarino y carne de cañón en la última batalla del general Cornwallis. Es una imagen que puede reflejar la desesperación y una gran pérdida de recursos hasta el último instante. Después de 2 semanas bajo asedio y sin manera de escapar por el mar, Cornwallis comienza a quedarse sin comida y sin municiones. El 19 de octubre de 1781, se rinde. Por fin todo salió bien para Washington, exactamente como lo planeó. Los británicos se retiran y los rebeldes comenzaron a tocar The World Turned Upside Down porque reflejaba lo que sucedió. Yorktown resulta ser una victoria decisiva para los patriotas. 2 años después, en 1783, se firma un acuerdo de paz que pone fin a la guerra. América del Norte obtuvo su independencia. Y así nacieron los Estados Unidos de Norteamérica. La increíble evidencia que yace en lo profundo de ahora pacíficas aguas develan el nacimiento de una nación forjada sobre el sacrificio de hombres y barcos.